¿Qué tal? Muy buenas tardes. El más cordial de los saludos a cada uno de los que sintonizan esta importantísima plataforma que constituye la Superativa Multimedios RD, tan activa como tú. Bien, nosotros estamos un jueves más aquí trayéndole una programación de vital importancia con un contenido muy pero muy especial por el hecho de que nosotros vamos a estar abordando el tema de lo que fue la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Y nosotros, como estuvimos anunciando durante la semana, tendremos una persona de mucha credibilidad aquí en el municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal, República Dominicana, y me refiero al otrora alcalde del municipio, Luis Alberto Concesión, y él estará con nosotros para abordar ese tema y vamos a tratar de puntualizarlo con la mayor de las precisiones que se requiere, porque sabemos que hay muchas personas, especialmente las últimas generaciones, que tal vez no son muy dadas a leer libros históricos y no han tenido la oportunidad de escuchar de manera transparente lo que fue la era de Trujillo, la cual abarcó alrededor de 31 años. Inició en 1930 y culminó en 1961, un 30 de mayo. Así que nosotros ya tenemos en cabina a Luis Alberto Concesión. Él es alcalde del municipio de Jaina y dirigente de la Fuerza del Pueblo en esta localidad. Líder, bienvenido a la programación. Gracias, muchas gracias, Alejandro, por privilegiarme al venir aquí a tu programa nueva vez. De verdad que el privilegio es nuestro, tener una persona de la valía suya aquí compartiendo cabina con nosotros. Bien, sin más preámbulo, nosotros queremos saber cómo estaba situada República Dominicana previo a lo que fue la ascensión de Trujillo al poder, cómo estábamos nosotros económicamente cuando él llega al poder, cuáles fueron los inicios de Trujillo para tratar de él avanzar el país. Bueno, hablar de Trujillo en República Dominicana debemos tener 4 o 5 programas porque en 30 años ocurrieron muchas cosas, pero no podemos caminar sobre todo lo que ocurrió, sino dar una panorámica más o menos general de cuál fue la situación. Por ejemplo, en todo análisis histórico o de hechos que ocurren, hay que siempre tomar en cuenta el contexto histórico en que se desenvuelven los acontecimientos, ¿verdad? Por ejemplo, para esa época, 1910, 1920, 30, el mundo estaba más o menos dirigido por dictaduras. Usted sabe que hemos tenido dictadura, después vinieron los gobiernos de facto, los gobiernos de los militares, los golpes de Estado. Pero cuando Trujillo hace presencia, realmente, por ejemplo, en Nicaragua teníamos a Somoza, que terminó siendo un gran amigo de Trujillo. En España estaba Franco, un dictador. En Venezuela, y era amigo del sátrapa también de Trujillo. Correcto, porque tú sabes, los bomberos no se pisan la manguera. Así es. Sí. En Venezuela estaba Rómulo Betancourt, en Cuba Batista, antes de Fidel. En Haití tuvieron los Duvalier. Así es. Y República Dominicana no podía quedarse atrás. Entonces, todo lo que ocurría en Latinoamérica fundamentalmente giraba en torno a esos dictadores. Pero Trujillo realmente nace el 24 de octubre de 1891. Así en el 91 tuvo 10 hermanos, 11 con él, de manera que se supo 4 matrimonios, porque sabemos la historia de Trujillo con las féminas, ¿verdad? Y de esos 4 matrimonios surgieron
unos 6 hijos. Era muy faldero el hombre. Parece. Pero Trujillo en su juventud, digamos, tuvo algunas controversias. Por ejemplo, fue acusado de robo de ganado, de falsificación de documentos. Y dice la historia que por esas cosas Trujillo hasta fue metido preso. Pero esos son actos vandálicos. Claro. Él fue telegrafista y se envolvió en trabajo en la industria azucarera, que estaba naciente. Estamos hablando de un personaje con muchas habilidades. Sí, inteligente. Fue inteligente, pero unas habilidades fuera de lo común. Llega, para ir rápido, ¿no? Llega 1916. En esa época del 1916, en esa década, República Dominicana tenía una deuda para entonces importante con Estados Unidos. Y Estados Unidos, para cobrarse su deuda, se produce la primera invasión norteamericana, que duró de 1916 hasta 1924. Y 8 años. Sí, y nosotros tuvimos el privilegio de que esa invasión, si se puede decir privilegio histórico, entró por Jaina. Como por Jaina también entraron los 42,000 marines que vinieron en el 65. Y también por esa playa Gringo entraron las invasiones de Penny Venable y la invasión de Francis Drake, piratas ingleses. Haciendo un paréntesis ahí brevemente, el líder, con ese abolengo histórico que tiene Gringo, esa localidad que pertenece a Jaina, no se puede uno pensar de que Gringo ha sido subestimado. Entonces, hasta cierto punto, no debió estar como en otro pedestal. Bueno, precisamente cuando yo fui alcalde, luego de que perdimos de las 3 playas que tenía el municipio, tenía el municipio, porque ya perdimos 2. Teníamos a Playa Linda, sí, que ahora famosa, quedó detrás de la zona industrial. Teníamos a Roquicó, sí, que quedó detrás de las plantas Itabo y la refinería por ahí, y Playa Gringo. Fíjese que cuando yo llego a la sindicatura en el 2006, me propuse rescatar lo que quedaba de la Playa Gringo, porque ya había una parte importante ocupada por los tanques que están ahí. Así Entonces, es. lo que quedaba, yo dije, esto tenemos que rescatárselo a los jaineros, porque esa Playa Gringo tiene una historia. Culturalmente es importante para nosotros. Si yo no hubiese rescatado ese pequeño espacio, hoy no tuviéramos la forma de mojar nosotros las manos en el agua del mar. Increíble, pero cierto. Exacto. Entonces resulta que se produce esa primera invasión norteamericana, 1916. ¿Por qué los Estados Unidos hacen esa invasión? Bueno, por la deuda que había, con dificultades para ser pagada. Entonces decidieron invadir. El presidente norteamericano de entonces decía, vámonos para allá. Y se apoderaron de las aduanas para cobrarse su dinero. Y también de todos los otros elementos o estamentos del Estado donde se recaudaba. Fíjate que duraron del 16 al 24. De manera que a Jaina le quedó de esa primera invasión del 1916, le quedaron unos rasgos que todavía están aquí. Te puedo señalar que en esa primera invasión los Estados Unidos hacen aquí en Jaina la primera escuela militar norteamericana. ¿Dónde? En los pabellones, el que está detrás frente a la policía, que hoy es una ruina, y el pabellón que está detrás de la cancha del centro. Una ruina, sin embargo, está habitado por muchas personas, que incluso han construido su casa. Lógico. Entonces se produce esa primera invasión norteamericana y Jaina recibe de ellos, o tiene todavía históricamente, esos elementos. Ahí funcionó esa escuela militar y ahí se graduó Trujillo de segundo teniente en el 23-24. O sea, estamos hablando que Jaina ha sido un polo histórico. Total. Completamente. Usted ha escuchado hablar de la batalla de los Cangrejos, que fue precisamente cuando se produce la invasión en el 1600 y algo de Penny Venable, que vinieron piratas, ¿verdad? Vinieron, entonces había aquí en lo que hoy es
la playa Gringo, fundamentalmente el área de Ñagá, la laguna Ñagá, había tanta vegetación y tanto cangrejo que en horas de la noche los invasores, intentando penetrar a terreno, se acercaron y escucharon el choque de las muelas de los cangrejos y entendieron que eran militares, tropas marchando, y se fueron. Por eso que se dice que aquí perdieron ellos la batalla por los cangrejos. Por los cangrejos. Es decir, los cangrejos hicieron su trabajo para defender la patria. Entonces, exacto. Cuando llegan los americanos en el 16, ya Trujillo tenía 25 años. 25 años. Y entonces Trujillo se engancha, como decimos, al ejército en el 1918. Ya en el 24 Trujillo era mayor y para el 1927 era general. Era general porque era muy hábil, muy astuto. Resulta que en el 1924 se producen elecciones aquí en el país. ¿Quién la gana? Horacio Vázquez. Horacio Vázquez gana en el 1924 hasta el 30, ese cuatrenio. Entonces, 6 años. 6 años. Entonces, ¿qué pasa? Para mala suerte de Horacio Vázquez, ¿a quién nombra de jefe del Estado Mayor? A Trujillo. Trujillo era el hombre jefe de la Guardia Nacional. Pero Trujillo tenía la del por dentro, ¿no? Se le fueron en contra a Horacio Vázquez en ese periodo varias personas, varios políticos, y llega el 1930, Trujillo del lado de su jefe Horacio Vázquez, pero con la de él, ahí se le complica a Horacio Vázquez, muere Horacio Vázquez, y Trujillo desde la sombra se presenta como candidato. Líder, pero una pregunta, y sale líder. Candidato, sale presidente Trujillo en el 1930 con una edad de 38 años. Líder, pues según usted está haciendo el recuento desde la formación de Trujillo aquí en Jaina, en la Academia Militar de Estados Unidos, podemos decir que Trujillo fue un producto de los Estados Unidos, fue el principal abanderado de esa formación militar. Lógico, porque era un alumno, fue un alumno muy aprovechado, pero tenía su visión, porque el tipo tenía una visión de jefe, de dirigir. Fíjate que en poco tiempo él llega a general, en prácticamente 8 o 9 años llegó a general. De manera tengo entendido que no pasó por el rango de segundo teniente, de primer teniente, de segundo fue ascendido. Ajá, porque él salió de la academia de aquí de Jaina, de la academia militar que estaba aquí en Jaina, salió como segundo teniente, porque él entró como cadete a la academia. Entonces resulta que Trujillo, ya presidente, toma algunas medidas que tenían rasgos, visos de democracia. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las 3 medidas más importantes que tomó Trujillo? ¿Cuáles fueron esas? Por ejemplo, le pagó la deuda externa a los americanos. Trujillo, yo diría que es el único presidente que hemos tenido que la ha pagado. Que ha pagado la deuda externa. También es un punto luminoso, líder, entonces. Exactamente, sí. También Trujillo hizo una significativa reducción del gasto público de entonces. Son medidas atractivas para la población. Así es. De igual manera, reduce las importaciones para favorecer la producción nacional. Eso entonces fue bien visto por el país. Pero al mismo tiempo Trujillo construye en ese primer año, inicia el Partido Dominicano, que fue su plataforma de presión, de represión, de seguimiento al país, a través del cual entonces él comenzó a dominar. Y es cierto que todo dominicano de manera compulsiva debía pertenecer a ese partido. Bueno, yo no sé si tú has escuchado, Alejandro, hablar a los mayorcitos ya de los 3 golpes, de la era de Trujillo. ¿Cuáles eran los 3 golpes? Hizo obligatoria la cédula, lógicamente, porque todo el que nace y existe una identidad, la cédula personal, identidad. Pero entonces, en esa época se hacía el servicio militar obligatorio. Había que tener un carnet
de que tú hiciste el servicio militar obligatorio. Y había una edad diseñada Sí, para ese claro, servicio. La edad, los 16, 17 años. 16. Exacto. Todavía era menor de edad, conforme a la Constitución Dominicana. No, tenía que ser mayor de edad para tú hacer el servicio militar obligatorio, porque él estaba esperando un enfrentamiento en cualquier momento, porque es un dictador. El tercer elemento era el carnet del partido. Entonces tú tenías que tener la cédula personal de identidad, la palmita, que era la identificación del partido, y el carnet de haber hecho el servicio militar Esos son los famosos 3 golpes. 3 golpes de la era de Trujillo. Y en esa época, no sé si también tú recuerdas que te habrán comentado que se hacían, había patrullas que salían a los pueblos y te encontraban a ti. ¿Tienes los 3 golpes? No, espera. No lo tengo. Ese ya se consideraba adversario de Trujillo. Entonces la gente tenía que tener, andaba con temor y decían, tiene que salir, si va a salir a la calle, no dejes tus 3 golpes, porque si te agarra la patrulla... Como dice, lo llevaban tras las verjas. Exactamente, sí. Entonces, esas fueron 3 medidas importantes y económicas que Trujillo para que se viera como visus de su gobierno de democracia. Pero resulta que desde el 1934, que fue el primer intento, porque Trujillo entra en el 30, en el 34 había que hacer elecciones. Desde esa fecha, 1934, hasta 1960, Trujillo lo que hacía eran simulacros de elecciones libres. ¿A quién ponía? A su hermano Héctor, a Peinado, pero mentira, que era él el jefe. Él era el jefe. Entonces, eso eran los famosos presidentes títeres. Correctamente. Ahora, podemos decir que el gobierno de Trujillo era una dictadura, lógicamente era una dictadura, era un gobierno represivo, todo el que se entendía que estaba en contra de él era apresado, era perseguido. ¿Tú te acuerdas de aquellos, lo del servicio de inteligencia militar, el SIM? El SIM. Con los carritos Volkswagen que andaban detrás buscando. Se desarrolló el personaje del Calié, la persona que informaba si yo estaba en contra o no del gobierno de Trujillo. Entonces, una era completamente peligrosa, líder. Muy peligrosa. Podemos definir entonces la era de Trujillo como un dictador, una era de represión, ausencia de todas las libertades, y para reprimir a los que estaban en contra de él, se creó la 40. La 40 era una cárcel donde se maltrataba, se torturaba a los que eran supuesto contrario a la era de Trujillo. Yo recuerdo que mi tío Federico, aquí en Villa Elisa, él escuchaba con unos raritos que habían antes pequeños, él y un compadre que tenía, escuchaban emisoras de fuera del país. Y entonces era como quien dice, como decimos allá en el sur, espantado. Espantado. Y bajito el volumen para que no lo pudieran escuchar. Líder, hay algunas personas que señalan que muchas torturas de las que eran practicadas en esos centros, algunas no contaban con la anuencia del sátrapa de Trujillo, o que él no tenía conocimiento de algunas. ¿Eso sería cierto o no? Bueno, hay un concepto general y un concepto particular. En todos los gobiernos se hacen particularidades y se toman decisiones que son genéricas, o sea, pero al final todo recae sobre el incumbente, sobre el régimen. Tú ves ahora que estamos hablando de la corrupción. Entonces, quien fue funcionario, fue ministro, actuó, se encuentran visos de corrupción, ¿y qué hacen? Someten a esa persona. Y entonces el que fue presidente dice, no, yo no me daba cuenta, yo no sabía lo que estaba pasando, porque eso se da siempre. Y cuando Trujillo hay muchas cosas que pasaron que quizás escapaban del mandato de él. ¿Por qué? Como usted es como uno tiende
a imitar a los papás. Entonces, si se sabía que estaban en una dictadura, muchos de esos jefes militares que tenían un poder inmenso, enorme, tomaban decisiones. Y él descargó, puso toda esa autoridad en los hombros de Johnny Chávez, que era el principal, ¿verdad?, torturador de lo que eran esos centros donde muchas personas incluso les traían uñas. Aparte de eso, lo sentaban en silla eléctrica. Entonces, Johnny Chávez era el principal torturador, era el hombre duro del régimen. Es lo que se cuenta, lo que se dice, pero eso era una camarilla. Una camarilla. Una camarilla. Tú puedes estar seguro que muchas de esas torturas quizá él no la autorizaba. Pero como estábamos en eso, vamos arriba. Vamos Aquí arriba. te agarran ahora preso aquí en el cuartel y hay un policía que te da un empujón. Sí. Aquí ahora. Te dan un empujón y lo vemos a cada rato en las redes. Así que es. le dan una galleta a uno, pero ¿y por qué hace eso? Entonces viene el teniente, ¿pero qué pasó? De que le rompen la ropa y cosas, pero es que eso es producto del sistema. Eso es producto del sistema. Así es. Pero te quería decir también que así como hemos narrado quizás algunas pinceladas de lo que fue la era de Trujillo desde el punto de vista de la represión, todo gobierno, dictadura, democrático, como sea, tiene luces y sombras. Tiene luces y sombras. Porque Trujillo, por ejemplo, los americanos en la primera invasión del 16 fueron los que desde el Parque Independencia comenzaron las 3 carreteras troncales que tiene el país. La carretera Duarte hacia el norte, sí, la carretera Sánchez hacia el sur y la Mella hacia el este. Trujillo entonces, dentro de sus luces, vamos a ver algunas luces que tuvo. Sí, sería bueno verla. Por ejemplo, esas 3 carreteras troncales, Trujillo comenzó todavía le están modificando. La de que va para Santiago y que la están haciendo ahora prácticamente de nuevo. Todos los gobiernos hacen algo. Entonces Trujillo, dentro de sus luces, podríamos decir que esas carreteras que fueron iniciadas por los americanos en la primera invasión, Trujillo llenó de puentes, hizo puentes en casi todos los arroyos. Yo recuerdo que mi mamá en 1950 por ahí, estaban haciendo precisamente el puente que está sobre el río Tábara. El río Tábara es el campo donde yo nací. Entonces, en esa era de Trujillo se hizo ese puente. Y casi todos los puentes que hay de aquí por el sur y los que aparezcan por el este fue en la era de Trujillo. Entonces Trujillo llenó de puentes y acueductos, donde pudo hacerlo, también se hicieron muchos acueductos. Pero como luces de la era de Trujillo tenemos que fue en la era de Trujillo que se hizo el Palacio Nacional. El Palacio Nacional fue hecho en la era de Trujillo. El que está aquí en la México actualmente. Sí, correcto, el Palacio Nacional de República Dominicana. El Estadio Quisqueya, el Hospital Darío Contreras. Esas son obras que vienen desde la era de Trujillo. El Banco Central en el 1947, Trujillo crea el Banco Central y elimina el dólar, porque los americanos habían dejado como moneda de uso legal aquí el dólar. Y Trujillo entonces el peso dominicano. Crea el Banco Central y entonces nace el peso dominicano, 1947. Pero también Trujillo crea el Banco de Reserva, creo que en el 1941 se crea el Banco de Reserva. O sea, el hombre se preocupó por motorizar la economía del país. Trujillo fue un constructor. La economía, por ejemplo, estaba basada en los 5 pilares de la agricultura: café, cacao, azúcar, ¿verdad? Arroz. No sé si tú recuerdas que decían que la espina dorsal de la economía dominicana era el azúcar. En los mejores tiempos, porque Trujillo también fue el que le dio forma al Consejo Estatal del Azúcar, el CEA. Él tenía una obsesión de que en Latinoamérica él se propuso ser el presidente que más ingenio tuviera, y llegó a 12 ingenios.
Estaba compitiendo. Prácticamente un récord. Sí, sí, estaba compitiendo con un hacendado que había en México y otro en Cuba. El de México tenía creo que 8 y el de Cuba llegó a 10 ingenios. Pero él logró tener 12 ingenios y dentro de esos 12, el ingenio más grande del Caribe, que es el ingenio Río Jaina. Entonces, Trujillo también creó todas las empresas de Corde. Todas las empresas de Corde las crea Trujillo. Las oficinas gubernamentales que están en la capital, la mayoría. Por eso es que hay gente que dice, líder, que Trujillo hizo el país prácticamente. Sí, hay una expresión del profesor Juan Bosch que dice que Trujillo hizo, déjame ver si recuerdo, Trujillo hizo muchas obras, pero hizo de los dominicanos ser esclavo en su propia tierra. Una expresión profunda del profesor. Del profesor Bosch. Esas pudiéramos decir que fueron luces de Trujillo, pero entonces veamos ahora rápidamente las sombras, porque te dije que todo gobierno tiene luces y sombras. Líder, excuse, pero las sombras fue que distanciaron al profesor Bosch de Trujillo, que distanciaron otras personas que sí creían en la democracia y entendían que el dominicano no podía ser esclavo en su propia tierra. Claro. Esas sombras distanciaron al profesor y a otros ilustres dominicanos. Claro, pero que don Juan fue un personaje que siempre estuvo a 3 pasos de la realidad. Estaba, como quien dice, adelantado a los tiempos. Y desde el principio, fíjese que él se tuvo que ir al exilio en varias ocasiones. Él tenía un criterio. Fíjate que don Juan llega a la presidencia en el 62, 63, le dan el golpe de Estado a los 7 meses. ¿Y por qué? Porque don Juan en el 63 presenta una constitución tan moderna, tan avanzada, que los sectores reaccionarios, recalcitrantes de esa época, el sector empresarial, la iglesia, se le dijeron no, pero no podemos dejar pasar este tipo. No sé si tú recuerdas aquella gran programa que se hizo cuando Láutico García acusaba... el debate que hubo entre ambos. Porque decían que él era comunista. Y él tuvo que emplearse a fondo para demostrarle al país que no, yo no soy comunista, yo soy nacionalista y soy antitrujillista. Pero eso le costó esa mente avanzada que tenía don Juan, porque don Juan venía de Cuba, venía de visitar Europa. El tipo tenía una visión que estaba muy por encima de cómo pensaba el dominicano común. Bueno, sí, de un país tercermundista, entonces, imagínese. Viendo las sombras de la era de Trujillo, vamos a decir que era un gobierno de represión, ¿verdad? De crímenes. Muy represivo. Sí, de crímenes. Así es. Atraso democrático en todo. El servicio de inteligencia militar, el SIM, ¿verdad? Eso era, la gente vivía con un terror. A veces la gente dice, yo quiero que vuelva a Trujillo porque primero éramos pocos, no era tanta gente que vivía, y entonces la gente tenía miedo de hacer algo malo porque fácilmente te cantaban bingo. ¿Tú ves? Trujillo ahora, líder, con una población que tenemos de unos 10 millones de habitantes, no es verdad que él tuviera el país dentro de su bolsillo, ¿lo tuviera? No lo tuviera. Fíjese que te decía que depende del contexto histórico en que se dan los acontecimientos, ya es otra cosa. Ya no tenemos dictadura en el mundo prácticamente, aunque hay algunos visos. No tenemos gobierno de facto que viene un militar y dice yo soy el matatán y te da un golpe de Estado. Ya la democracia se estableció. Quedaba el problema de que había entre las dos grandes filosofías, el socialismo y el capitalismo. Y fíjate cómo en el 90-91 se tumbó la muralla en Rusia, ¿verdad? Sí. La Unión Soviética. Y realmente ya yo diría que el mundo es democrático. Ya no hay posibilidad. Aquí en República Dominicana ya no hay posibilidad de que haya un golpe de Estado. Muy difícil, porque los estamentos democráticos ya están prácticamente fueron superados esos tiempos. Pero, por ejemplo, dentro de las sombras del gobierno de Trujillo, vámonos al 1937, cuando se produce la masacre en la frontera, la masacre de Perejil.
es que... Hay quienes la justifican, líder. ¿Qué usted cree de esa gente que tiene esa postura de justificar esa masacre? Bueno, todo depende del cristal con que cada quien analice los acontecimientos. ¿Qué pasó en esa época? Yo lo digo, narro un poco en mi libro Una isla, dos naciones, una nación, un estado, que tiene que ver con el problema dominico-haitiano. Me gustaría tenerlo, adquirirlo. No, se lo traigo mañana. Sí. ¿Qué pasa? Que los haitianos, desde el primer intento de 1801 de Toussaint Louverture de ocupar la isla, que él hace una constitución donde establece que la isla debe ser una e indivisible, hasta el día de hoy una parte importante de los haitianos piensa eso. Por eso se produjeron 4 invasiones de los haitianos. 1801 viene Toussaint Louverture con ese tema y nos invade y vino y arrasó aquí. En el 1804 logra la independencia, se logra independizar Haití, primer país negro que logra su independencia en 1804, 40 años antes que nosotros. Pero en 1805 Dessalines también invade bajo ese mismo criterio de que la isla debe ser una, indivisible, apoyados ellos en el Tratado de Basilea, donde España, por una negociación que se hace, le dona a Francia toda la isla. Eso le dio fuerza a los haitianos para empantalonarse y decir, no, vamos para allá. Pero en 1822 viene Jean-Pierre Boyer y nos invade de nuevo. ¿Y cuántos años duró Boyer acá? 22 años. Invadidos, perdimos todo, el idioma, la educación, todo era haitiano. Para que los haitianos pudieran irse después de 1844, cuando tiramos el trabucazo y nos independizamos, debimos luchar contra ellos en 14 batallas. Dentro de ellas, la primera batalla importante fue la del 19 de marzo en Azo, y después la del 30 de ese mismo marzo en Santiago. ¿Qué pasa? En el 37, ya Trujillo, defendiendo, porque Trujillo tenía un aspecto importante, era medio nacionalista. No completo, líder. Sí, no completo, porque si hubiese sido completo, no se convierte en dictador y lo coge todo. Así es. El monopolio que hizo de las industrias. Exactamente. Entonces, en el 1937, los americanos venían avanzando en la frontera, porque hubo un tratado, el Tratado de Aranjuez, sí, donde se establecieron los límites fronterizos. Exactamente, los límites fronterizos. ¿Qué pasa? Porque antes que ese tratado, se había hecho el Tratado de Risuy, donde le dijeron los españoles a los franceses, mira, quédense con la parte occidental, lo que hoy es Haití, producto de que ahí se desarrollaba un contrabando muy amplio, y entonces quisieron separar las dos cosas. Bueno, en el 1937, los haitianos venían ocupando territorio ya del lado de esta frontera, y Trujillo, defendiendo su dominicanidad, dijo, vamos a acabar con todo el que se parezca haitiano. Y entonces se dice que a todo el que encontraban, que era morenito así como nosotros, le decían, diga Perejil. Y si decía Perejil, se iba. Se dice que en ese proceso se mataron, vamos a poner un número, 10.000 personas, que incluso Trujillo tuvo que darle una indemnización a los haitianos por eso. Y no hay una cifra estable de los fallecidos. No lo hay. Pero mira, fue una gran cantidad. Es una gran cantidad. Casi siempre, históricamente, cuando se habla de cifras así de guerras y cosas, es muy difícil que sea preciso. Sí, son suposiciones. Nosotros tuvimos aquí la guerra de abril, el 65, y alguien te puede decir, se murieron 320 personas. Pero nadie sabe. No hay una exactitud. Entonces, ese hecho de 1937 a Trujillo le costó mucho. Esos son uno de las sombras, pero hubo unos asesinatos que se produjeron en la era de Trujillo que también definitivamente fueron lo que le pusieron la tapa al pomo, digamos. Por ejemplo, en 1956, usted ha oído hablar de Jesús de Galinde. Sí. Ese era un español. El que fue secuestrado. Ajá, secuestrado. Y desaparecido. Escritor y político. Y fue desaparecido. Ese fue el primer error de Trujillo que le costó la enemistad y el rompimiento con los americanos.
¿Y de dónde viene, líder, un español, no quiero usar el término injerencia, pero que se preocupara por censurar una dictadura dominicana? Bueno, él era escritor y político y de pensamiento amplio y democrático. Fue una tesis que hizo referente a la dictadura. Imagínate, se puso en contra de lo que se estaba dando aquí y se lo llevaron. Eso fue en el 1956, pero hubo un expresidente cubano, Gerardo Machado, en un año después, en el 1957, ese también fue muerto. También. Sí, por Trujillo y su secuace. Pero ese hombre tenía una influencia tremenda, líder, en cuanto a poder, que fuera de su país Trujillo ejecutaba gente. Claro. Porfirio Rubirosa, por ejemplo, que era un periodista, ese fue Ramfi que lo mató. Ramfi, eso es lo que se dice en la historia, ¿verdad? Y a Mauricio Báez en Cuba lo desaparecieron. Correcto. Pero lo que le puso la tapa al pomo, y junto con lo de Galíndez y esos asesinatos que te estoy diciendo, lo que le puso la tapa al pomo fue que en 1960 cometieron el error. Unos dicen que por mandato de Trujillo, otros dicen que no querían hacer eso, pero ocurrió, fue la muerte de las hermanas Mirabal. Y ese fue, digamos, el detonante para que de manera definitiva se fueran en contra de Trujillo. Y esas voces que dicen por ahí que fueron los que querían acelerar la caída del régimen, aprovechando que ya estaba desgastado, algunos se lo atribuyen a Inbel Barrera y a otros que eran contrarios a Trujillo. ¿Hasta qué punto eso pudiera ser verdad? Bueno, antes que lo de Inbel Barrera y lo que hicieron la última trama para asesinarlo, ocurrieron, vamos a decir, 4 acontecimientos históricos de relevancia, que fueron, digamos, los intentos de derrocamiento de Trujillo, desde fuera. Por ejemplo, en el 1947 viene la expedición de Cayo Confite. Usted ha oído hablar de eso, ¿verdad? Sí. La expedición de Cayo Confite. Eso fueron expediciones que se organizaron en el exilio. Ahí entra... especialmente en Cuba. Con el apoyo del gobierno cubano. Sí. Ahí entra Juan Bosch en eso de Cayo Confite. Hay otro intento de derrocamiento del régimen de Trujillo, que es la expedición de Luperón en el 1949, también desde Cuba. Esos son intentos de dominicanos y extranjeros que dicen, no, vamos a acabar con este tipo. Y eso no fue inmolarse, líder. La mayoría era inmolación. Porque, imagínese. Incluyendo la de Camaño, la que hizo Camaño. Sí. Camaño vino a inmolarse, también. Prácticamente. Una tercera expedición fue la de Constanza, Maimón y Esterondo. Sí. Esa fue otra intento para derrocar al régimen de Trujillo. Eso fue en 1959. También desde Cuba, porque desde Cuba era donde se armaba todo. Y el movimiento revolucionario 14 de junio, que también fue en el 59, ahí es que aparece Manolo Tavares Justo, ¿verdad? Ok, entonces, ya con esos 4 intentos, pudiéramos decir que ya la semilla estaba sembrada, la llama estaba encendida. Y entonces, alimentado por los americanos, que no estuvieron participando de manera directa en la muerte, pero sí suministraban armas y logística a los que desde aquí, porque la muerte de Trujillo en el 1961 fue un complot entre militares y civiles. Pero eso se descarta, líder, de que las hermanas Mirabal fueran asesinadas por Inbel Barrera y el grupo de él para acelerar la caída del régimen. Esas son voces falsas, son hablillas. No, yo no me atrevo a decir eso, porque no puede ser. Que Trujillo venía ya en esa época. Fíjese cómo lo matan a Trujillo. ¿Para dónde iba Trujillo la noche que lo mataron? Iba para San Cristóbal a verse con... se dice que él estaba enfermo, enamorado de las Mirabal, porque eran mujeres hermosas, ¿no? Y él entendía que le tocaba todo. Estaba obsesionado. Entonces, ese plan de militares y civiles
después de todos esos acontecimientos, de esos intentos de derrocamiento, de esos asesinatos, estuvo entonces, fueron, vamos a decir, 10 personas que estuvieron envueltas en el complot de la muerte de Trujillo. Directamente 10. Sí. Antonio Inver Barrera, Antonio de la Maza, Estrella Sadalá, el teniente Amado García Guerrero, Huáscar Tejeda, Roberto Pastoriza, Pedro Livio Cedeño, Luis Amía Matió, Tunti Cáceres y uno que era militar, Pupo Guzmán. Esos fueron los que realmente entramaron el asunto. Hay algo que me llama. También esos fueron los que fueron asesinados, porque Ramfi vino a eso y ahí en Nigua terminaron asesinando donde hoy es la Casa Blanca, me parece. Caramba, y no se pudo haber evitado esas ejecuciones. Pero no, ¿y cómo? Si esa semilla de la dictadura de 30 años, con ese Trujillo muerto y el país llorando lágrimas de sangre porque... Y el hijo frente a las Fuerzas Armadas. Claro, no podían quedar vivos. Y lo de Pupo Román, ¿fue una falta de comunicación o fue una cobardía de él? No fue cobardía. Tú sabes que no es lo mismo llamar el demonio que verlo llegar. No es lo mismo, ¿no? A mí me interesa, después de pasar un poco por encima de Trujillo, sí. Me gustaría que tú me permitieras establecer la relación de Trujillo y Jaina. Está bien. Trujillo y Jaina. Está bien, adelante. Te decía que para 1916 Trujillo ingresa a la escuela militar norteamericana que habían hecho los americanos acá en Jaina, que históricamente y culturalmente es un acervo importante que tiene el municipio. Trujillo se gradúa en Jaina de segundo teniente, ingresa como cadete a esa, eso fue en el 18-20 por ahí. Pero ¿qué pasa? Que Trujillo, siendo presidente, con ese afán que él tenía de tener el ingenio más grande y competir, y que lo logró con los otros empresarios de México y Cuba, Trujillo entonces ya para 1940 ya tenía la visión de aprovechar el puerto, la cercanía a Santo Domingo, la tierra que había aquí en el entorno de lo que hoy es Jaina, para hacer ese ingenio más grande. Y entra aquí en el 1950. Era un visionario el hombre. Tremendo. Solo así se pudo mantener. Comienza la construcción del ingenio Río Jaina en el 1949 y terminamos en el 50 con la primera zafra en el 1951. Veamos de las cosas que se han hecho aquí en Jaina para ver la identificación que tenía Trujillo con este municipio. Primero, en el 1940, estando constituida o establecida ahí las dos ruinas que te acabo de señalar, los dos pabellones como le llamamos, Trujillo instala aquí en Jaina el Hospital Central del Sur, que estaba en San Cristóbal. Ahí, aparte de que funcionó en esos dos pabellones, funcionó la primera escuela militar norteamericana, también funcionó el Hospital Central del Sur. Ese es el que está al lado de la cancha, por la barbería de Juan Martínez. Detrás de la cancha, esa ruina que está ahí y la que está frente a la policía. Ahí perfecto. Funcionó primero del 16 o del 18 cuando la terminaron hasta estos tiempos que están ahí. Pero de ahí en el 1940 Trujillo trae de San Cristóbal el Hospital Central del Sur. Ese Hospital Central del Sur es lo que en el 47 Trujillo se lo lleva a San Cristóbal y hoy es el Hospital Pina. Juan Pablo Pina. Sí, ese Hospital Juan Pablo Pina primero estuvo aquí en Jaina, en esa época, porque ya Trujillo sabía lo que venía. Construye entonces el ingenio en el 1950. Ya esa es una obra de la era de Trujillo. El hospital, no digamos el barrio gringo, que también se hace concomitantemente con el ingenio. ¿Por qué se hace el barrio gringo? ¿Por qué? Porque cuando Trujillo construye ese, que fue el ingenio más grande, tenía problemas con los técnicos que iban a administrar ese ingenio, el ingenio más grande. Entonces Trujillo hace
un acuerdo, un contrato con técnicos americanos y puertorriqueños. Y ellos pusieron como exigencia que para venir a administrar el ingenio, que duró año y medio, ellos dirigiendo el ingenio hasta que se prepararon los técnicos dominicanos, aprendieron a manejar ese ingenio con sus dos molinos, Jaina y Boyá. Ellos exigieron que tenían que hacer un barrio con las características que ellos dijeron. Fíjese que esas casas de gringos son muy sui generis, ¿verdad? Tienen un patio grande. Y más para aquellos tiempos. Claro. Si vamos a Estados Unidos, nos encontramos que las casas de lo que era, no el gringo de hoy, porque ya eso se decompuso, pero cuando nosotros íbamos a gringo en los años 60, nos sentíamos que estábamos en Estados Unidos, porque era grama. ¿Pero quiénes habitaban ahí? ¿El líder ingeniero, arquitecto? Entonces se hicieron esas 30 y pico de casas primero, que se le puso el barrio gringo. Ahí vivían entonces los técnicos que vinieron a administrar el ingenio. Cuando llegó el momento que Trujillo entendía que le estaba pagando demasiado dinero a esa gente y ya tenía preparados los técnicos dominicanos, se rescindió el contrato y se fueron ellos. Entonces se mudaron para allá, para Gringo, el administrador, el auditor, el encargado de operaciones, todos los funcionarios del ingenio. Hasta el día de hoy todavía hay personas ahí que tienen esa casa porque le perteneció en el proceso. Y son bien cómodas. Claro, sí, son amplísimas. Y un patio tremendo. Habla a cada lado. Fíjate que tienen una galería muy parecida a construcciones americanas. Bueno, entonces ese barrio gringo, fue hecho en el 1950 por la era de Trujillo, por Trujillo. En el 1955, ya Trujillo con el ingenio desarrollado y puesto en operación, ya tenía 5 años, entonces Trujillo comenzó a hacer las principales edificaciones que tiene el municipio de Jaina. Por ejemplo, la iglesia San Agustín. La iglesia San Agustín la hace Trujillo en el 1957. Esa es la que está al lado del Banco Popular. Claro. Frente a Banreservas. La iglesia católica. 1955, Trujillo la construye, se convierte en parroquia en el 1957 y San Agustín, que es el santo, el nombre que tiene, Trujillo lo trae de Valencia. Porque déjeme dar un dato importante. Y esa construcción de esa iglesia tuvo que ver con el concordato entre Trujillo y la Iglesia Católica, ¿o no? Puede ser. Porque el concordato fue firmado para esa fecha. Correcto. Con la Santa Sede. Sí, quizás no solamente esta, sino otras iglesias. ¿Qué pasa? Que te quería decir un dato importante, que antes de que Trujillo trajera en el 1955 y construyera la iglesia San Agustín y que trajera el santo San Agustín, que le pusiera el nombre a esa iglesia de San Agustín, aquí teníamos una patrona del punto de vista religioso. ¿Cuál era esa? La Virgen de los Desamparados. Sí. La Virgen de los Desamparados, que desde los años 1910 en adelante aquí se hacían misas y venían procesiones de diferentes lugares del país a esa iglesia de los Desamparados que estaba aquí. Hay un sector aquí que se llama Los Desamparados. Sí, claro. Es porque esa iglesia ahí era que estaba la Virgen de los Desamparados. Entonces, realmente la verdadera patrona religiosa del municipio de Jaina, con el permiso de la iglesia, es la Virgen de los Desamparados. La imagen de esa Virgen todavía está aquí en Jaina. Entonces, fíjese que se sustituyó esa Virgen de los Desamparados por San Agustín. Y yo no sé si tú notas que aquí hay muchos religiosos, ¿verdad? En el municipio. Indudablemente que sí. Sí, pero como que no tienen ese afán de que el patrón San Agustín, ese tipo de cosas. Pero lo que te quiero señalar en esto es que esa iglesia San Agustín fue hecha en la era de Trujillo en el 1955. En esa época, 1956, al año siguiente, Trujillo construye 3 edificaciones importantes aquí. ¿Cómo cuáles? Que son donde estaba el mercado viejo, que ahora está ahí la funeraria municipal. Ahí estaba el mercado de Jaina. Sí. Ese fue hecho en el 1956 por Trujillo. La clínica del seguro, donde nosotros llamamos seguro, que está detrás de la iglesia.
Pasaron unos doctores famosos por ahí, Yapur. Claro, sí. El doctor Reyes. Exactamente, sí. Héctor clínica, como enfermero. Ese seguro, que nosotros le llamamos el seguro, fue hecho también en el 56. Pero también en el 56 cabe señalar que también Trujillo, 56, no, en el 59, Trujillo aquí instaló el Partido Dominicano. Cuando se hace a Jaina distrito municipal en el 59, que no teníamos oficinas municipales, Trujillo viene y hace esas oficinas municipales, pero también hace el Partido Dominicano, que es donde hoy está el Colegio San Agustín. Sería interesante saber quién lo presidía aquí, líder, ¿Quién? el Partido Dominicano. Claro, eso tiene su historia. En mi libro, Jaina, Pueblo de Inmigrantes, está eso detallado. El que dirigía... El presidente. El presidente, y fue por una casualidad, era el señor Daniel Guante. Fue el primer presidente del Partido Dominicano, producto de lo siguiente. Usted sabe que Trujillo hizo una carretera privada que iba desde la casa número 1, que estaba frente a la oficina del ingenio, pasaba por acá, por esta que ahora es Avenida Río Jaina, y iba hasta la Hacienda María. Entonces, pero Trujillo, pasaba por el cementerio por el frente. Cementerio, exactamente, sí. Entonces, Trujillo venía aquí a cualquier hora, por la mañana, en la noche, etcétera. Y cuando le llaman la privada, es bueno saber eso. ¿Solamente él era que andaba por ahí o había restricciones? Bueno, había restricciones. Por ejemplo, cuando solía pasar Trujillo, la gente se daba cuenta porque mandaban primero una avanzada de los motores Harley Davidson, que eran los franqueadores de Trujillo. Había uno de ellos que se llamaba apellido Nina, muy conocido aquí en Jaina. Y entonces la gente... porque estamos hablando que en esos años 60 todavía se andaba en burro, en caballo, ¿no? Cuando venía la avanzada, ya todo el mundo sabía que por ahí viene el jefe. Entonces todo el mundo se echaba a un lado, ¿no? Y entonces no estaba entalviada, aquí en algunos sitios estaba en buenas condiciones. Entonces Trujillo hizo esa carretera privada, desde esa primera casa hasta pasar por acá y irse para San Cristóbal. Entonces, que a propósito, en esa casa número 1 durmió un par de veces Somoza, el amigo Somoza, el dictador nicaragüense. para que lo sepa. Visitando a Trujillo, él lo traía para enseñarle su ingenio, porque Jaina era el orgullo de Trujillo. Él se aparecía aquí a cualquier hora. Entonces, qué bien. Trujillo construye en el 1959 el ayuntamiento, construye el juzgado de paz y construye el correo, que ahora está ahí la Junta Central Electoral. Pero ¿por qué es Daniel Guante se enfocó mucho en Jaina él? Sí, Trujillo, mucho en Jaina. Tenía su novia aquí, que era el ingenio. Otro edificio que se construyó. Y su formación militar también, claro, aquí. Y su hospital, que de aquí fue que se lo llevó para hacer el hospital. En San Cristóbal. Otro edificio que se construyó aquí, que fue en la era de Trujillo, el histórico Tres Plantas. El Tres Plantas. Sí, lo hizo, muy histórico. Trujillo mandó a hacer ese edificio para su hija Flor de Oro. Me llegó a la mente Manolo, el gato. Exactamente, sí. Esas personalidades. Sí, y la más guábara que también. Se sentaban a beber ahí a las 7 de la mañana. Así es. Entonces, Trujillo hizo las principales estructuras que tiene el municipio de Jaina, exceptuando las últimas que se han venido haciendo, pero le dio a Jaina la importancia que tenía Jaina por ser aquí. Indudablemente que sí, donde tuviera el ingenio. Pero ¿qué pasa? Que también Trujillo hizo el muelle. Una construcción importante que lo tenemos acá. Eso fue en el 52. Reiteramos que aparte de dictador fue un gran constructor. Lógico. Cuando hablamos de constructores, de los presidentes, aquí se habla de Trujillo, se habla de Balaguer y se habla de Leonel Fernández. Fueron 3 presidentes que construyeron, modernizaron el país, en el caso de Leonel Fernández. Es sin pasión alguna, pero es la realidad. ¿Qué otra estructura tenemos en Jaina que se hizo en la época de Trujillo, allá en el 1952? ¿Dónde está la policía?
aquí. Sí. Esa edificación fue hecha en el 52 cuando comenzamos la Fray Sebastián Ramírez de Fuenleal. A la llegada de la profesora Eva Peralta y Pura Rijo de Rivera, que fueron las dos primeras profesoras que dieron clase Pura. Ahí, exacto, se construyó, pero eso se construyó con dinero del ingenio. Y se construyó no para la Fray, se construyó para un programa que tenía Trujillo de alfabetización de adultos. Luego fue que se convirtió en la Fray Sebastián Ramírez de Fuenleal. O sea, esa más o menos es la incidencia o la participación o el apoyo de Trujillo al municipio de Jaina. ¿Producto de qué? De que aquí estaba su ingenio, el ingenio más grande del Caribe. Y queremos recordarle a los estimados televidentes, nuestros seguidores, que estamos conversando con el exalcalde del municipio de Jaina, Luis Alberto Concesión, y estamos hablando acerca de lo que fue la era de Trujillo. Y me ha gustado que Concesión ha estado puntualizando con mucha precisión los temas abordados. El líder, ¿por qué la gente lloró a Trujillo? Si era un dictador, fue por ignorancia, no todos sabían qué tipo de persona era Trujillo, ni todos los crímenes que se cometían. ¿Fue por ignorancia o porque lo querían? Mire, hay un principio que dice que el desconocimiento de la razón es el principio de toda duda. Sí. El desconocimiento de la razón es el principio de toda duda. Desconocimiento, ignorancia. Solo algunos que veían con otra mira lo que estaba pasando se daban cuenta. Dos o tres. Pero resulta que, fíjese cuál era el título de Trujillo. Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina. Benefactor de la patria y padre de la patria nueva. Increíble, con lo de generalísimo también. Sí, generalísimo doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria y padre de la patria nueva y comandante en jefe de todos los estamentos militares, aire, mar y tierra. Óigame, qué largo. Él era el dueño de todo. ¿Cómo era que decir en la casa un letrero, primero Dios y después Trujillo? Después Trujillo. Y otro letrero era, mis mejores amigos son los hombres de trabajo. Ah, pero esa está buena. Y con eso tenía atrapado a todo el campesino. Sí, indudablemente que más sí. El terror que le metía con el asunto de los 3 golpes. Pero, ¿por qué la gente lloró? Precisamente por eso. Este país era trujillista. Por desconocimiento. No conocían en esencia qué era la política, no conocían en esencia las cosas que pasaban. Y él se manejó con una sapiencia tan grande que tenía confundido al país. Solo unos pocos se daban cuenta de la realidad. ¿Por qué fueron descubiertos los complotados? ¿Fue que Zacarías habló? ¿O qué ocurrió que todos fueron descubiertos? ¿O alguno, como el caso de Pedro Livio Cedeño, que fue interrogado, de manera poca piadosa por Ramfi, pero José Joaquín Puello dice, ese prestigioso médico que lo atendió, dice que en ningún momento él mencionó a los compañeros, no mencionó nombre. Algunos dicen que hubo algunos de los complotados que pudieron hablar. Claro, sí, pero se dieron cuenta porque ocurrieron una serie de pero no por traición, no porque hablaron. No, por traición no, por obligación. Por obligación. Por obligación, porque si te agarran y hubo varios errores ahí en el mismo acto de perseguirlo, se dieron cuenta. Como el carro de uno de ellos, sí, que ya era conocido. Exactamente, se escucharon los tiros, llegó gente, viraron. Y a él creo que se lo llevaron en el baúl, todo ese tipo de cosas, porque eso fue un espectáculo, un acontecimiento. Y además, pero no fue por traición. No fue por traición. Además de eso, Zacarías, siendo el chofer, habló y dijo que él había herido a fulano por tal parte. Y ya. Ahí quedó todo descubierto. Claro. Con la muerte de Trujillo, se le hizo, o mejor dicho, ¿valió la pena justiciarlo? ¿O no valió la pena? Bueno, vamos a decir que valió la pena porque a partir de 1961 se produce la apertura democrática. Fíjate que después que matan a Trujillo, ¿quién se queda? Balaguer, ¿no?
Sí. Después se forma ahí el Consejo de Estado. Inmediatamente salimos de Trujillo, hubo una apertura hacia la democracia. Eso fue en el 61. Y ya en el 62 estábamos eligiendo a Don Juan. Y lo que le puso la tapa al pomo para que, no la tapa al pomo, sino lo que permitió que realmente los visos de la democracia y la participación abierta del pueblo fue la revolución del 65. Porque, ¿qué es lo que produce la revolución? Y te lo explicaron aquí el día pasado José Vicente, mi hermano, y el profesor de la Cruz. Marcelino Cruz Pérez. Es que se pedía el retorno a la Constitución, porque esa fue una Constitución, como te dije al principio, de visos de realmente democrática. Muy avanzada. Entonces, si la Revolución de Abril lo que pedía era el retorno a la Constitución o de que volviera el profesor Juan Bosch, te está diciendo que el pueblo estaba identificado con que definitivamente entremos en un proceso democrático. Un nieto de Trujillo, Ramfi Domínguez Trujillo, aspirando a la presidencia de la República, ¿hasta qué punto pudiera ser saludable para la democracia dominicana de que un nieto de Trujillo aspire a la presidencia de la República? Él tiene todo el derecho a querer ser. Lo tiene. Pero en esta República Dominicana no lo será. Por lo menos en las próximas décadas no lo será. No lo será, porque ya aquí los cimientos de la democracia están ya muy afianzados, están muy sólidos, y ese recuerdo del sátrapa Trujillo va a quedar rondando siempre, A veces uno piensa, y mucha gente dice que, bueno, las cosas van de mal en peor, pero no creo que terminemos de mal en peor. Esto tiene que cambiar. Y no puede ser para volver a ese pasado. No puede ser. Para ir terminando, líder, ahorita usted hablaba de las guerras que se libraron cuando usted hacía el desglose de las luchas que hubo para consolidar la independencia. Hablaba de la del 19 de marzo. Quiero hacer hincapié en Pedro Santana. Él fue uno de los protagonistas de esas batallas e incluso colaboró para el derrote de ejércitos haitianos. Sí. Hay mucha gente que de voz en cuello piden que lo saquen del Panteón de la Patria. ¿Usted no cree que él ganó ese lugar en el Panteón Nacional? Lo primero es que los Santana, que eran dos hermanos, sí. Los Santana nacen en Incha, allá en la frontera en Haití. Y entonces se trasladan aquí al este y pasan a ser una familia de prestigio, con ganaderos. Cuando se presenta el problema de la independencia, usted sabe que en esos tiempos usted y yo no empantalonábamos y buscábamos 4, 5, 6 macheteros y ya de que era el general Concesión, el general Alejandro, ¿tú ves? Pero entonces Santana, cuando se estaba armando el plan para el asunto de la independencia, él viene, lo buscan allá en el 1900, desde el 8 estaba en eso, el 9 cuando la independencia efímera de Núñez de Cáceres, ese proceso que se dio ahí. Entonces era un hombre muy guapo, y cuando se da el proceso de que vamos a la independencia, él participa ahí en todas las revueltas. Por ejemplo, en la lucha del 19 de marzo él fue una figura importante, el general que estuvo prácticamente al frente. Don Juan Pablo Duarte, por ejemplo, no dejó de tener sus fricciones con él, porque él era muy abanderado a la anexión a España, que terminó anexando. Él fue el primer presidente. Pero ¿por qué la anexa? Porque en esa época el país estaba en bancarrota total. Entonces él entendía que en vez de aliarse a los haitianos o irnos a la Gran Colombia, vámonos a aliar a los españoles. Y es ahí donde viene esa famosa anexión a España. ¿Merece ser criticable Balaguer por exaltarlo a ese Panteón Nacional? Bueno, primero tendríamos que ver cuáles son los verdaderos héroes que deben ir a un Panteón Nacional.
Él fue un héroe, aunque terminó como un gitano. Exacto, porque te decía ahorita con los gobiernos que todos tenemos luces y sombras en nuestro proceso de vida. Él tuvo luces, que participó peleando, luchando, bueno, siendo jefe de frente, pero entonces la anexión a España medio le quitó esfuerzo. Yo no te puedo asegurar que Balaguer debe ser castigado por haberlo llevado. Vamos a decir que la historia, cuando se siga analizando, dirá si se merece o no estar. Yo soy de los que creo que no todos deben estar en el Panteón Nacional. Y lo que duele prácticamente que lo pusieron al lado de María Trinidad Sánchez, prácticamente. Sí, una mujer que él fusiló, sí, claro, cumpliéndose el primer año de la independencia. Porque no solamente fue la anexión, él asesinó a María Trinidad Sánchez. Y a otros patriotas. Y a otros patriotas, ¿entiendes? Entonces ponerlo al lado de Juan Pablo Duarte es un poco cuestionable. Ya nosotros vamos en términos de esta entrevista, pero queremos tocar algo de lo que es la política nacional. ¿Cómo va la Fuerza del Pueblo, líder, tanto en el municipio de Jaina como a nivel nacional? ¿Pudiera decirnos algo de cómo va ese partido político del cual usted es dirigente? Perfecto, yo soy el presidente del partido. Bueno, nuestro partido Fuerza del Pueblo está cada vez más fortalecido. Ya nosotros concluimos hace un par de meses en nuestro congreso. Estamos en la fase de terminar el proceso de organización, y ahora estamos contribuyendo, digamos, con la Junta Central Electoral con esto de la cedulación. Aparte de eso, estamos en una fase de crecimiento, porque para ganar las elecciones tenemos que hacer un esfuerzo de sumar, no de restar. Y estamos entonces desarrollando actividades, jornadas de afiliación y de fidelización de los compañeros para hacer crecer el partido. En cuanto a nuestro posicionamiento a nivel nacional, en todas las encuestas que se hacen, Leonel Fernández sale delantero. Y para suerte también tenemos a Omar Fernández, que también está muy bien valorado. Si no uno es el otro. Exactamente. De manera que estamos trabajando arduamente 24/7 para que en el 2028 saquemos al PRM del poder. La Junta Central Electoral resolucionó de que, o mejor dicho, la prohibición de las encuestas sería calificado algo antidemocrático o querer coartar la libertad de expresión. Bueno, no se le puede dar ese matiz. Yo no creo que puedan prohibir que se hagan encuestas, porque usted y yo podemos mandar a hacer que la encuesta publiquen. Ajá, exactamente. Sí. Podemos mandar a hacer una encuesta hoy y tener los resultados en una semana y trabajar en eso. Creo que el problema está en que este es un país muy politizado, como es. Nosotros somos de pelota y de política, aquí todo el mundo es experto. Entonces, cada vez que sale una encuesta, prácticamente se hace campaña. Entonces la Junta, como el ente regulador del proceso, entiende que dejemos eso para después. Porque, te repito, cada vez que se hace una encuesta, cada partido a veces tergiversan las informaciones y se hace campaña con eso. Yo creo que nosotros como partido estamos trabajando con el pueblo para lograr el beneficio del voto de la población, y eso quizás es lo que también están haciendo los otros partidos. Las encuestas se pueden manejar en su momento cuando sea necesario, pero además un posicionamiento hoy no necesariamente tiene que ser ese mismo posicionamiento en 3 meses, 6 meses, porque la política es circunstancial. Se van dando eventos, elementos que aparecen, que pueden cambiar de la noche a la mañana el posicionamiento de los partidos. Y para el 2028, en una eventual segunda vuelta electoral, el PLD necesita la Fuerza del Pueblo y viceversa. Sí. Uno no gana sin el otro. No solamente el PLD o la Fuerza del Pueblo. Mire, desde tiempo lejano se ha demostrado que aquí siempre para ganar hay que aliarse. Ningún partido solo gana elecciones.
porque si fuera como en Estados Unidos, que hay dos partidos, demócrata y republicano, esos dos partidos se enfrentan y el que más saque gana, ¿verdad? Pero resulta que aquí hay demasiado partido. Entonces la votación se distribuye en demasiados pedazos. Entonces se ha demostrado que hay que buscar aliados. Los partidos grandes, que son 2 o 3 los principales, siempre tienen una cola, que el partido tal estaba siendo apoyado por 10 y el otro por 15 y el otro por 8. Entonces nosotros no nos cerramos a ver que no, a nosotros es que no nos vamos a aliar con nadie. No, si las circunstancias nos llevan a tener que aliarnos para lograr el objetivo de ganar las elecciones, lo haremos. Y no será, por ejemplo, declaraciones precipitadas. He oído a Gustavo Sánchez, he oído otros del PLD que dicen que ellos no se van a aliar y mucho menos a la Fuerza del Pueblo. ¿No sería como unas declaraciones muy precipitadas? Esa es una estrategia de ellos, sí, para que su militancia se esté tranquila, no se ponga a pensar en otra cosa. Pero al final, si le dicen un partido que sabe que solo no va a ganar las elecciones, porque ni siquiera los que ganan no han ganado solo. Entonces tú le estás diciendo a tu militancia que nosotros no vamos a ganar. Entonces es un error. Esa es una táctica hacia lo interno de su partido. Pero usted verá que van a tener que aliarse. Y aquí en Jaina, la Fuerza del Pueblo, ¿cómo se presentará en el 2028 a nivel que tiene que ver las alcaldías, a nivel, verdad, municipal? ¿Tiene un candidato prediseñado o unos candidatos para diputación? Nosotros ahora estamos en la fase de crecimiento, lógico que en su momento, cuando el partido nos mande a aperturar las aspiraciones, aparecerán los compañeros que aspiran a diputados y aparecen que aspiran a alcaldes, a regidores, en su momento. ¿Y por qué la imaginación de la gente está como que Antonio Brito será el candidato a la alcaldía de la Fuerza del Pueblo? Claro, porque Antonio Brito primero es nuestro diputado, el más votado, y segundo, participó ahora en el 24 pasado con una votación extraordinaria. Apenas nos llevaron 1000 y pico de votos los que ganaron la sindicatura. Entonces, él es el referente que tenemos. Por eso la gente percibe que él debe ser nuestro candidato. Y en un enfrentamiento con Osvaldo Rodríguez, ¿usted piensa que ya Osvaldo ha llegado a lo que es el desgaste político producto de tener 12 años ya prácticamente como alcalde? ¿Ha llegado el desgaste a él políticamente? ¿Usted cree que Brito enfrentado a él lo vencería fácilmente? Bueno, usted sabe que hay un principio que dice que con el tiempo se maduran las uvas y que si se maduran gotean y que el desempeño de funciones también desgasta. Yo entiendo que sí, que Antonio Brito, si es nuestro candidato, le puede ganar, porque con 10, 12 años de gestión municipal y usted observa lo que es Jaina hoy, se da cuenta que en un 70%, en vez de evolucionar, estamos involucionando. Jaina luce cansado, recostado de cansancio, no hay una limpieza que tú digas, este es un pueblo que está bien dirigido, hay muchas cosas que tenemos que arreglar todavía, las calles lucen sucias, las aceras no se puede caminar. Y entonces nosotros tenemos la esperanza que desde nuestro partido, que vamos a llegar a la alcaldía, Jaina puede dar un cambio. Pero usted entiende con esas limitaciones que usted ha mencionado de arrabalización prácticamente de la basura, que vamos involucionando. Sí, yo comentaba hace una semana en un programa. Lo vi. Sí, que por ejemplo, lo de la basura o del sucio en la calle, como decimos, yo llamaba a que
el ayuntamiento debe iniciar un proyecto de educación ciudadana, porque aquí está faltando educación a la gente para tratar su sucio. O sea, la gente se come un guineo y en vez de guardar la cáscara, la tira para atrás, no importa quién venga y revale. O se compra una menta y el papelito lo tira, no importa. Así es, se va tomando un jugo, tira el vaso. Tira el vaso, tira el envase. Y eso es educación urbana, educación ciudadana. Entonces a nosotros nos falta eso. Y poníamos el ejemplo de algunos pueblos del país, que tú, por ejemplo, llega a algunos pueblos, y ponía yo el ejemplo de Baní o de algunos municipios que tú dices son pobres, pero cuando tú vas allí te das cuenta que la gente como se quiere, la gente se quiere. Entonces, porque a veces le echan la culpa al ayuntamiento. Pero hay que ver que el ayuntamiento está haciendo, líder, para facilitarle a los municipios que echen la basura. Por ejemplo, cuando usted estaba en la alcaldía, la Duarte estaba llena de zafacones. Correcto. Uno iba a una esquina, tiraba un vaso, pero que ahora escasean. Perfecto, entonces... Es el problema. Aunque no estoy justificando que la tiren. Pero estoy mencionando en el mismo parque, don Antonio Guzmán, en la gestión de usted, habían zafacones donde quiera, bueno, ahora escasean. Tú acabas de poner un tema interesante. Ese parque, don Antonio Guzmán, que nosotros prácticamente lo hicimos nuevo, sembramos todos esos árboles que están ahí, venían de Santo Domingo y de otras latitudes del país a tirarse fotos en el parque de Jaina, porque era hermoso. Había una estación, estaba ahí la estación de los policías municipales para cuidar a los niños, porque le hicimos un parque infantil. Pero ahora, cuando yo paso por el parque, me da vergüenza y me lamento de que esté en una condición. Está demasiado feo. Exhortamos a las autoridades municipales a que por favor, ese que es la cara del ayuntamiento, le metan mano y pongan eso como debe estar. Está muy deteriorado el parque de Jaina, el parque central de Jaina. ¿Y a qué usted le atribuye ya la disminución de manera estrepitosa de los policías municipales, que en la gestión de usted estaban en el parque dando ronda? Sí. Los municipios se sentían seguros porque veían dónde queda un policía municipal. En las horas pico en las escuelas habían policías municipales ayudando a los niños, y ya eso no se ve. ¿A qué usted le atribuye que haya desaparecido? Aunque está la policía, está la escolar, pero no en todos los centros. No, eso precisamente falta así como te digo que hace falta un programa de educación ciudadana para que la gente aprenda a comportarse en la calle. También prácticamente ya el concepto policial municipal, la gente ya se le borró de la mente. Fíjese cómo usted describe cuando nosotros éramos alcalde, donde aparecían los policías municipales. En cada sitio había uno. En el parque eso daba gusto ir allí a ver cómo cuidaban a los niños. Incluso patrullando en vehículos. También. Entonces, ¿qué está faltando? Está faltando administrar ese recurso. Yo mismo a veces se me olvida de que aquí hay policías municipales. No lo veo. Entonces, eso es falta de administración, de dirección. Líder, vamos a permitirle 2 minutos para que usted se despida de nuestros seguidores. Estamos conversando con Luis Alberto Concesión, presidente de la Fuerza del Pueblo aquí en el municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal, República Dominicana. Adelante, líder, 2 minutos. San Cristóbal, la ciudad de Trujillo. Del jefe. No, me satisface sobremanera que usted me haya invitado a hacer este conversatorio, no solamente sobre la era de Trujillo, sino también ver algunos tópicos del municipio y del mundo, ¿no? Yo felicito tu intención siempre de traerle a nuestros oyentes a los temas que realmente tienen importancia. Tu programa he visto por mucha gente, porque lo que tú traes aquí es de calidad. Gracias. Recuerdo ese programa que hiciste con José Vicente, hablando precisamente y Marcelino de la Revolución de Abril. Así es. Y este tema de Trujillo, aunque ya pasó mayo, sí,
salimos del jefe. Aunque hace como 4 días nada más, o 5. Exacto. No está fuera Sí, del contexto. así es. Sí. Así que te felicito y te agradezco que me hayas invitado para hacer contacto de manera directa con los amigos televidentes. Bien, agradeciendo profundamente al presidente de la Fuerza del Pueblo aquí en el municipio de Jaina y es alcalde de esta comunidad, Luis Alberto Concesión, por haber participado con nosotros en esta importantísima entrevista o, como él dijo hace un momento, en este conversatorio. Y a nuestro control Daniel también por estar alrededor de 1 hora y media prácticamente llevando las mejores imágenes a nuestros seguidores. Así que gracias por la sintonía. Hasta el próximo jueves.